En este ejercicio tenemos que formular los anómeros alfa y beta de la D-glucopiranosa en las conformaciones C14 y C41. ¿A qué hace referencia C14 y C41? Ustedes saben que los anillos de 6 miembros, cuando no hay dobles enlaces en la estructura, cuando hay solamente enlaces simples, pueden adoptar estas dos conformaciones, no configuraciones, conformaciones, que son en principio las dos más estables, las dos configuraciones silla. Esta que está acá, fíjense que si este es el carbono 1, en este caso va a ser arbitrario que este sea el carbono 1. Este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6. Esta conformación, perdón, es esta. Es la C41. Fíjense que el carbono 4 está arriba, el carbono 1 está hacia abajo y el carbono 4 hacia arriba. Entonces, esta que está acá es la C41. Esta que tiene el carbono 4 hacia abajo y el carbono 1 hacia arriba es la C14. ¿Sí? Esto es para que quede claro de qué estamos hablando. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar la D-glucopiranosa, ambos anómeros alfa y beta, en estas dos conformaciones. Nosotros podríamos, por ejemplo, en el ejercicio anterior o sí, creo que en el anterior, nosotros habíamos tenido que dibujar en proyección de Hauswirth la D-glucopiranosa. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos haber llegado a tener la D-glucopiranosa en proyección de Hauswirth, ¿sí? En principio, en el carbono anomérico, que es este, el OH puede estar tanto hacia arriba o hacia abajo. Los otros carbonos, la configuración de los otros carbonos no se puede modificar nunca, ¿sí? En la D-glucosa, cuando la tenemos así, porque es la D-glucosa, y habíamos visto que la D-glucosa tenía estas configuraciones en sus carbonos asimétricos, que no pueden cambiar, porque si cambia la configuración, cambia la molécula, vamos a estar tratando con una molécula de otro nombre. Si este OH está hacia abajo, tiene que estar siempre hacia abajo. Si este está hacia arriba, tiene que estar siempre hacia arriba. Si este está hacia abajo, siempre hacia abajo, ¿sí? La configuración de los carbonos asimétricos no puede cambiar porque si no estaríamos cambiando de molécula. La configuración que sí cambia es la configuración del nuevo centro asimétrico que se genera en la molécula de glucosa cuando se produce la ciclación. Les pregunto yo ahora, fíjense, vamos a elegir alguna configuración específica para este. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene esta molécula? Ya sabemos que en la glucosa son asimétricos el carbono 2, el 3, el 4 y el 5. Pero en esta forma de la molécula, en esta fórmula cíclica, ¿cuántos carbonos asimétricos hay? Yo sé que cuesta verlo cuando tenemos la molécula representada de esta manera, pero ustedes deberían ser capaces de ver que el carbono 1 ahora también es un centro asimétrico en la estructura. El carbono 1, que pasó de ser un aldehído, de ser un carbono plano sp2, pasó a ser un carbono sp3 por la formación de esta función hemiacetálica, ahora es un nuevo centro asimétrico, ¿sí? Y este carbono es el único que tiene la posibilidad de cambiar de configuración y que la molécula siga siendo glucosa, ¿sí? Porque, a ver, químicamente nosotros podríamos cambiar la configuración de todos los carbonos asimétricos, ¿sí? Pero si cambiamos la configuración del 2, el 3, el 4 o el 5, ya no estamos más en presencia de glucosa. El único carbono que es libre de cambiar su configuración y que la molécula siga siendo glucosa es el carbono anomérico, el carbono 1, ¿sí? Bueno, yo acá elegí uno de los dos posibles anómeros de la molécula de glucosa. Los anómeros son el alfa y el beta. Yo elegí uno. ¿Cuál es este que está acá representado? ¿El alfa o el beta? El alfa. El alfa. ¿Por qué alfa? Porque
si bien uno podría decir es alfa porque el OH está hacia abajo, en realidad es alfa porque este OH está trans con respecto a este sustituyente. Por eso se llama alfa. No necesariamente, como vamos a ver en algún momento, el que sea alfa quiera decir que esté hacia abajo. Puede ser una molécula que esté vista de otra manera, con otra orientación en el espacio, o un enantiómero, por ejemplo, de la D-glucosa, que el OH esté hacia arriba, que sea alfa, pero lo que determina que sea alfa es que está en trans con respecto a este sustituyente. ¿Sí? Si este OH estuviese hacia arriba, estaríamos en presencia del anómero beta y sería beta porque estaría en cis con respecto a este sustituyente. Bien, esta es la proyección de Hawthorne de la glucosa en esta forma que se llama alfa de glucopiranosa. Nosotros sabemos que si bien estamos representando acá la molécula en un plano, ¿sí? Los anillos de 6 miembros con todos enlaces simples no tienen esta forma plana, sino que van a adoptar o esta conformación en el espacio. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros podríamos en principio ser capaces de pasar esta representación de la molécula a alguna de estas dos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser en principio arbitrario cuál de las dos elijamos? Bueno, antes de seguir, ¿cuál era la duda que tenías vos respecto a este ejercicio? Yo tengo una duda con analizar la estabilidad, pero al final, después de que dibujas todo. Bueno, los dibujamos a los dos y analizamos la estabilidad. Vamos a transformar esta proyección de Hawthorne en una de las dos conformaciones. En principio, la que nosotros querramos, ¿sí? Podemos empezar por esta, por ejemplo. Recuerden ustedes, este es el carbono 1, entonces el átomo 6 del anillo va a ser el oxígeno. Sí, bueno, entonces representemos esta molécula, representémosla en esta conformación. Bien, tenemos en el átomo, en la posición 6 el átomo de oxígeno. Y ahora lo que tenemos que tener cuidado es cómo colocamos los sustituyentes acá. Si ustedes se fijan, vamos a limpiar un poco acá, en cada una de las estructuras y en cada una de las posiciones, bueno, en el carbono 6, obviamente estos dos sustituyentes no van a estar porque el oxígeno tiene pares libres, ¿sí? No forma otros enlaces cuando la molécula es neutra. Después, en todos los átomos de carbono tenemos enlaces hacia arriba y hacia abajo. Vemos que tenemos en cada átomo de carbono un enlace axial y un enlace ecuatorial y que vamos a tener uno hacia arriba y uno hacia abajo. Siempre. Siempre uno hacia arriba y uno hacia abajo, siempre uno axial y uno ecuatorial. A veces los ecuatoriales es medio complicado al principio, si no lo manejan muy bien, darse cuenta si está hacia arriba o hacia abajo. Los que son más fáciles de notar si están hacia arriba o hacia abajo son los axiales, ¿sí? Acá, sin lugar a dudas, este axial es hacia abajo, este axial es hacia arriba, este axial es hacia abajo, este es hacia arriba, este es hacia abajo. Y fíjense que se van alternando. Axial hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Que bueno, en el caso del oxígeno no va a estar, pero si en la posición 6 fuese un carbono, el axial estaría hacia arriba. Y con los ecuatoriales lo mismo. Ecuatorial hacia arriba, ecuatorial hacia abajo, ecuatorial hacia arriba, ecuatorial hacia abajo, ecuatorial hacia arriba, ecuatorial hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si bien al principio parece muy arbitrario cómo, cómo están ordenados en el espacio los sustituyentes, a medida que ustedes vayan formulando les va a ir resultando más fácil. Bueno, entonces, coloquemos estos sustituyentes acá. Este está hacia abajo en el carbono 1. Entonces, ¿dónde va a ir? ¿Ecuatorial o axial? Va a ir axial, porque va hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que acá en esta representación nosotros perdemos esa información de si un enlace es axial o es ecuatorial. Hacia abajo, el OH. Luego,
en este carbono, en el 2, tenemos un OH hacia abajo. Entonces, ¿va a estar axial o ecuatorial? Va a estar ecuatorial. Luego tenemos en el carbono 3, hacia arriba, Profe, un OH. Sí. ¿no va para el otro lado, el ecuatorial? El ecuatorial en esta conformación, hay algo que quizás a ustedes les resulte fácil para verlo. Sí, no, está verdad, es verdad. Este enlace ecuatorial tiene que ir paralelo a este enlace. A un enlace de distancia tiene que ir paralelo con este enlace del anillo y con este enlace del anillo. ¿Sí? Entonces va paralelo, entonces de esa manera ustedes tienen como para ubicarse cómo va este enlace ecuatorial que tiene que ir paralelo a este enlace. Luego, como les decía, en el carbono 3 tenemos este OH que está hacia arriba. Entonces vamos a la posición 3 y OH. Tenemos hacia arriba un ecuatorial, hacia abajo un axial. Entonces va a ir ecuatorial. En el carbono 4 tenemos hacia abajo el OH y vemos que hacia abajo es ecuatorial. Y por último tenemos hacia arriba este sustituyente y hacia arriba es ecuatorial, porque hacia abajo es axial. Bien, fíjense que este enlace debería ser paralelo a este y a este. Este enlace debería ser paralelo a este y este enlace tendría que ser paralelo a este o a este. Bien, me van a perdonar ustedes porque no soy para nada bueno dibujando, pero más o menos la conformación de la molécula es esta, ¿sí? Bien. em, Nosotros podríamos hacer ese famoso chasquido de la molécula, ¿sí? Y podríamos construir en esta otra conformación la molécula de, de alfa de glucopiranosa, ¿sí? Pero bueno, vamos a, en principio, a analizar en esta estructura las posibles interacciones que hay entre los sustituyentes. Ustedes saben que cuando los sustituyentes están ecuatorial, no hay interacciones 1,3 diaxiales, ¿sí? Las interacciones 1,3 diaxiales aparecen cuando los sustituyentes están en posiciones justamente axiales. El único sustituyente que está axial acá es el OH del carbono 1, ¿sí? Que va a presentar interacciones 1,3 diaxiales con los hidrógenos del carbono 3 y del carbono, perdón, del carbono 5, ¿sí? Las interacciones 1,3 diaxiales van a ser entre este OH y estos dos hidrógenos, ¿sí? Que como los hidrógenos son pequeños, las interacciones van a ser, no van a ser tan importantes, ¿sí? Luego, este OH, este OH, este OH y este sustituyente, como se encuentran ecuatoriales, las interacciones estéricas van a ser mucho menores con el resto de la molécula, ¿sí? Y en este primer análisis no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, en esta conformación, que es la conformación, como dijimos, C4-1, em, la molécula de glucosa presenta interacciones solamente estas dos interacciones 1,3 diaxiales. Lo que nosotros deberíamos hacer ahora es, a partir de esta molécula, construir eh, la otra conformación, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer eso? A ver, déjenme un segundo. Miro acá la representación que tengo. A ver cómo lo hice para que sea más fácil. A ver, un segundo, porque esto me quedó así. Bien, vamos a pasar entonces a la C14, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Si tenemos de guía este modelo, podríamos
en principio yo lo voy a representar acá como si fuese, como si ambos conformeros fuesen iguales en energía. Luego vamos a ver si el equilibrio está desplazado hacia alguno de los dos, de las dos posiciones. C14, este es el carbono 1. A ver, este es el carbono 1, este es el carbono 4. ¿Sí? Entonces vamos a colocar los sustituyentes sobre este modelo. Bien, tenemos, fíjense, cuando hacemos el chasquido, lo que, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo que estaba axial en una conformación va a estar ecuatorial en la otra, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta esto, que en realidad es algo que siempre es así, pero que nos puede ayudar a guiarnos cuando estemos construyendo la representación. No solo que lo que está ecuatorial pasa axial, sino que lo que está hacia abajo, en la otra representación, tiene que seguir estando hacia abajo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? El OH acá en el carbono 1 está hacia abajo axial. En la otra conformación tiene que seguir estando hacia abajo, porque es el anómero alfa, ¿sí? Tiene que seguir estando hacia abajo. La posición hacia abajo en la otra conformación es una ecuatorial. Si en una conformación hacia abajo es axial, en la otra hacia abajo es ecuatorial. Y ese OH no puede cambiar entre arriba y abajo. Va a estar siempre en las dos conformaciones hacia abajo. ¿Por qué? Porque para cambiar entre arriba y abajo debería haber una reacción química que cambie la configuración del carbono. Entonces, entre estas dos conformaciones, las configuraciones no cambian, ¿sí? Entonces, si está hacia abajo, tiene que seguir estando hacia abajo. Lo único que va a cambiar es si está ecuatorial, va a pasar axial o viceversa. Entonces, si acá lo tenemos hacia abajo, ecuatorial, perdón, axial, acá va a tener que estar hacia abajo, pero ecuatorial. Bueno, a ver, acá está el oxígeno. Vamos a pasar entonces a el carbono 2. El carbono 2 que es este. Está hacia abajo, fíjense, hacia abajo, ecuatorial. El carbono 2 es este, acá. Hacia abajo es axial ahora. Vamos al carbono 3, acá. Está hacia arriba, ecuatorial. En el carbono 3 va a estar hacia arriba, axial. En el carbono 4, que es este, hacia abajo, ecuatorial. Entonces va a estar acá hacia abajo, axial. ¿Sí? Y nos queda por último que tenemos en el carbono 5, que es este y que es este, tenemos ecuatorial, el sustituyente, hacia arriba. Entonces, en el carbono 5, hacia arriba es axial. Pero fíjense que tiene que seguir estando hacia arriba. ¿Sí? Bueno, entonces, analicemos ahora qué posibles interacciones hay. Este OH del carbono 1 que tenía interacciones 1,3 diaxiales con los dos protones del carbono 3 y 5, acá se puso ecuatorial y ya esas interacciones no están. Pero fíjense, tenemos interacciones 1,3 diaxiales entre estos dos OH, que son más importantes que estas interacciones con protones. Obviamente también va a haber interacciones con este OH, perdón, con este protón que está ahí abajo, en el carbono 5, ¿sí? Pero la más importante es esta interacción 1,3 diaxial entre los dos OH que están en el carbono 2. Ah, perdón. Esta interacción acá yo me la inventé porque, a ver, que me deje borrar. Dame un segundo. Goma, acá está. Esta interacción no es acá. Porque recuerden, es una interacción 1,3, entonces tiene que haber un enlace de distancia entre
los sustituyentes. Debería haber una interacción 1,3 diaxial si hubiese protón en el oxígeno. Como no hay protón en el oxígeno, no hay interacciones 1,3 diaxiales entre estos dos OH y algún hidrógeno, ¿sí? La interacción es 1, 2, 3, ¿sí? Por eso la interacción es acá. Con el protón que está acá no hay, incluso este protón acá está ecuatorial, ¿sí? Así que ahí, disculpen, yo me equivoqué. Bueno, la interacción es 1,3 diaxial entre estos dos OH, ¿sí? Y luego tenemos una interacción también muy importante en realidad, entre todo este sustituyente y este OH, que son interacciones 1,3 diaxiales. 1, 2, 3. Entonces tenemos una interacción entre todo este sustituyente y este OH. Y en menor medida entre este sustituyente y este protón y entre este OH y este protón, ¿sí? Pero fundamentalmente tenemos la interacción entre estos dos OH y entre este sustituyente y este OH. A ver, se ve claramente que las interacciones 1,3 diaxiales son mucho más importantes en este conformero C1,4 que en el conformero C4,1. Entonces, el equilibrio va a estar desplazado, el equilibrio entre conformaciones va a estar desplazado hacia hacia la izquierda, ¿sí? El equilibrio va a estar desplazado hacia este conformero, que va a ser el conformero más estable, porque es una conformación de menor energía, porque hay menos interacciones, menos impedimento estérico entre los sustituyentes, ¿sí? Por lo tanto, es una conformación, como digo, de menor energía. Fíjense un detalle que si nosotros estuviésemos con el anómero beta, es decir, que en el anómero beta, este OH en vez de estar axial, estaría ecuatorial, incluso desaparecerían estas interacciones y el anómero beta sería todavía más estable que el anómero alfa. Bien, ¿respondió eso tu consulta o tenés alguna duda más? Mi duda era que, bueno, en ese sí es más estable el C41, pero cuando yo interconvierto el C41 en el beta C41, es muy difícil de explicarlo. No, no, pero no importa, trata. Lo tratamos de entenderlo entre todos, decime sí. O sea, yo puedo realizar comparar la estabilización entre esos dos y entre los dos beta, ¿no? Em, lo que vos deberías hacer es, que es lo que pide además el problema, es comparar el alfa, a ver si esto borra, tenés que comparar el alfa C41 con el alfa C14. Y después tenés que comparar el beta C41 con el beta C14. Esas son las dos comparaciones que vos tenés que hacer. Para el alfa ya la hicimos, es esta que está acá. Para el beta, en realidad, em, a ver, para que se entienda mejor, uno no podría o sería muy difícil hacer la comparación directa, por ejemplo, entre el alfa C41 y el beta C14, porque estamos cambiando de conformación y estamos cambiando de anómero. Entonces, las comparaciones que nosotros podemos hacer es dejando una de las dos cosas constantes, la configuración o la conformación, comparar las otras dos. Por ejemplo, podemos comparar el alfa C41 con el beta C41. Dejamos constante la conformación y comparamos la configuración. O podemos comparar, por ejemplo, el beta C41 con el beta C14, dejamos constante la configuración y comparamos la conformación. Esas son las dos comparaciones que nosotros podemos hacer directamente, porque cuando modificamos las dos cosas, la comparación no es que no se pueda hacer, pero es más difícil sacar conclusiones de esa comparación.
Claro, yo hice la comparación entre alfa C41 Sí, y beta C41 y otra está bien, comparación entre alfa C14 y beta C14. perfecto. Bien, si yo no me equivoco, vos comparaste esta molécula, a ver si, no sé por qué no cambia esto. Vos comparaste esta molécula que está acá con esta, con, con la C4, con la beta C41. Exacto, La única diferencia es que entre ambas, la conformación es la misma, esta es esta, es que este OH que está axial va a estar acá ecuatorial, ¿sí? Este es el beta C41. Entonces, acá en esta conformación en particular, no hay ninguna interacción 1,3 diaxial. Entonces, si vos llegaste a la conclusión de que el beta C41 es más estable que el alfa C41, es correcto, ¿sí? Lo único que vos tenés que tener cuidado cuando estás manteniendo constante la conformación, pero cambias la configuración, es que entre esta molécula y esta molécula no hay un equilibrio conformacional. Hay una reacción química entre las dos, ¿sí? En este caso particular, la reacción química es la mutarrotación. Pero hay una reacción química. No hay como, por ejemplo, entre estas dos que hay un chasquido solamente. El chasquido es las moléculas cíclicas es el equivalente a eso que cuando nosotros veíamos hoy, que teníamos una molécula en conformación antiperiplanar y rotábamos los enlaces de tal manera de obtener la misma molécula pero en una conformación eclipsada. Para los anillos, el chasquido es el análogo a la rotación de los enlaces simples, ¿sí? No hay una reacción química entre esto y esto. Hay una rotación de los enlaces solamente. En cambio, entre el alfa y el beta, aunque la conformación se mantenga, entre el alfa y el beta sí hay una reacción química. Entonces cuando hagas la comparación tenés que tener esa precaución. Si estás comparando solo un equilibrio conformacional o si estás comparando la estabilidad de dos moléculas diferentes. Esta claro. y esta no son moléculas distintas, son conformaciones distintas de la misma molécula. Pero esta y esta sí son moléculas distintas. Y como son moléculas distintas, obviamente las relaciona a una reacción química. Sí, perdón, yo justo te interrumpí cuando vos ibas a decir algo. Claro, está bien, entonces no tenía que hacer esa parte. La, Pero, la podés hacer porque incluso es algo que se hace porque cuando uno compara qué producto es más estable que otro, hace este tipo de análisis. Específicamente este problema pedía la comparación entre estos dos y estos dos. Pero no está mal que lo hayas hecho porque incluso ese análisis se utiliza mucho cuando utilizamos el efecto anomérico. Cuando nos fijamos la influencia del efecto anomérico, el efecto anomérico lo que hace es lo siguiente. Fíjense, nosotros habíamos visto que el beta, que el beta, vamos a decir, el beta es más estable que el alfa. Estéricamente, el beta es más estable que el alfa porque el alfa tiene en su conformación más estable tiene esta interacción 1,3 diaxial. El beta, en su conformación más estable, porque a ver, el beta obviamente va a estar, si en el alfa está desplazado hacia la C41, en el beta va a estar todavía más desplazado hacia la C41, ¿sí? Porque no hay ninguna interacción 1,3 diaxial. El beta, en su conformación más estable, es más estable que el alfa en su conformación más estable. ¿Qué esperaría uno? Que cuando tenemos el equilibrio de mutarrotación alfa-beta, esté el equilibrio desplazado hacia el beta, porque es el más estable, que es lo que dijiste vos recién, que por eso el análisis no está mal y está bien que lo sepas hacer. El efecto anomérico es un efecto que lo que hace es desplazar el equilibrio hacia el que estéricamente es menos estable. No es el caso de la glucosa,
pero pasa a veces que uno analiza las dos configuraciones, dice, bueno, estéricamente el más estable es este. Sin embargo, cuando uno va al experimento, encuentra que en el equilibrio están cambiadas las proporciones, ¿sí? Y el que es más estable es el que estéricamente uno había pensado que era el menos estable. Cuando ocurre eso, es que se llama que estamos en presencia de efecto anomérico. Pero bueno, para no seguir confundiendo más, los dos análisis que vos hiciste son correctos. Específicamente la consigna pedía este, pero que vos sepas hacer el otro está bien, e incluso en algún ejercicio más adelante hay que hacerlo. Y profe, le hago una última pregunta de eso. Sí, sí. Bueno, entre esos dos, el beta es el más estable. Ahora, entre alfa C14 y beta C14, tengo una confusión porque, Y ahí probablemente, a ver, déjame ver, en el beta C14, y no, el beta C14 va a ser todavía menos estable que este, porque este OH va a estar acá. Entonces, esta interacción 1,3 diaxial no va a ser con un protón, sino que va a ser con un OH. ¿Sí? entonces, en el C14 el alfa es más estable que el El beta. alfa, claro, el alfa es más estable que el beta, pero tené cuidado con esto. Es cierto, el alfa C14 es más estable que el beta C14, pero eso no quiere decir que el alfa sea más estable que el beta, porque para comparar entre alfa y beta, lo que vos tenés que hacer primero es ver cuál es más estable entre los dos beta y entre los dos alfa. Elegí cuál es más estable entre los dos beta, elegí cuál es más estable entre los dos alfa, y ahí recién vas a poder comparar entre alfa y beta, entre los dos más estables de cada uno. Por ejemplo, es cierto, el alfa C14 es más estable que el beta C14, pero la comparación no la podés hacer entre los dos inestables. Hacela entre los dos más estables. Entre los beta, el más estable es este. Entre los alfa, el más estable es este. Y compara este con este. Claro, yo no entendía por qué en la teoría me decía que beta era más estable que alfa y yo cuando comparaba el Claro, C14 de alfa y beta era más estable el alfa. claro, sí, sí. Pero vos tenés en cuenta que cuando nosotros tenemos este equilibrio entre alfa y beta, a su vez, el alfa va a tener un equilibrio conformacional interno entre el C41 y el C14. Y el beta también va a tener un equilibrio conformacional interno entre el C41 y el C14. Entonces, este equilibrio interno lo desplaza hacia el C41. Este equilibrio interno conformacional lo desplaza al C41. Entonces, una vez que nosotros vimos esto, nos olvidamos de estos dos y ahora recién analizamos entre el alfa C41 y el beta C41. Claro, tengo que comparar los más Los más estables. estables, sí. Pero bueno, Bien. pero igual está buenísimo que te haya surgido la duda porque nos permite hablar de esto, de poder distinguir que este es, y este también, es un equilibrio conformacional y este es un equilibrio configuracional. El equilibrio conformacional es entre moléculas iguales, son dos conformaciones distintas de la misma molécula, porque siguen siendo las dos alfa. El equilibrio configuracional cambia la configuración, es decir, que este equilibrio es verdaderamente el equilibrio de una reacción química. Este no. Se llaman equilibrios conformacionales, pero no son verdaderas reacciones químicas. Y entre alfa y beta, además de poder predecir la estabilidad mediante si el sustituyente está ecuatorial o axial, puedo determinarlo por estabilización de puente hidrógeno. Sí, también podrías. No, no lo solemos utilizar, pero también podrías. Pero más que nada, la interacción de puente hidrógeno, más que intramoleculares, es hilar muy fino. Uno debería ver cómo esa molécula interacciona con otras moléculas.
¿sí? Para estabilizarlas. Entonces, cuando los OH se encuentran axiales, la posibilidad de formar puente hidrógenos estabilizantes con moléculas vecinas es menor la disponibilidad. En cambio, cuando los sustituyentes están ecuatoriales, es decir, están hacia afuera de la molécula, es más probable que esos OH o están más disponibles esos OH para formar puente hidrógeno con otras moléculas. Sin embargo, en este caso del alfa y beta, ese efecto no está muy marcado porque solamente uno de los OH cambia entre axial y ecuatorial. Luego tenemos los otros tres OHs y los tenemos ecuatoriales, entonces el efecto es mucho menor. Pero se podría hacer también el análisis de puente de hidrógeno. Pero Bien, ten en muchas cuenta que gracias. son puentes de hidrógenos no intramoleculares, sino intermoleculares, con otras moléculas alfa y con otras moléculas beta. Es decir, moléculas alfa entre sí y moléculas beta entre sí. Claro, yo lo relacionaba con el oxígeno y con el oxidrilo del carbono 1. Si estaba ecuatorial, estaba más cerca el hidrógeno de los pares electrones libres del oxígeno, y si está axial, está más lejos. Entonces, Ah, vos decís entre este oxígeno y este. entre ese oxígeno Sí. y el hidrógeno del oxidrilo. Ah, está bien. Sí, entiendo. Em, Como te digo, fundamentalmente cuando analizamos estabilidad por formación de puente hidrógeno, no es tanto de puente hidrógeno intramolecular, sino intermolecular. Pero quizá lo que vos decís también se puede hacer, también pueda influir. Pero bueno, experimentalmente de todos modos, nosotros encontramos que verdaderamente el beta es más estable que el alfa. O sea, todo este análisis que nosotros hicimos en el experimento se verifica que es así.